Hay personas que se dirigen a mí para plantearme cuestiones existenciales, ¿no? Y una de las que más me preguntan, y ha sido así esta semana, pues es sobre la dualidad, sobre el bien y el mal, ¿no? Y realmente yo también me pregunto, ¿podéis vosotros imaginaros la vida sin el bien? ¿Imaginaros la vida sin el mal? Porque realmente si aceptáis que todo está en un estado de movimiento ascendente y que la fuerza de un Dios impregna todas las cosas, entonces ¿cómo os imagináis que puede haber algo malo o ser malo? Conforme os liberáis de las trampas de esa dualidad, o sea, lo blanco y lo negro, lo arriba y lo abajo, lo derecho, lo izquierdo, que de alguna manera alimenta vuestras creencias y comportamientos actuales, pasáis a un estado iluminado de conciencia donde percibís la reciprocidad de todas las cosas. Y muchos de vosotros ya habéis desarrollado vuestra conciencia hasta el grado en que entendéis esta relación mutua, cuya representación más perfecta pues se encuentra en el símbolo Tai Chi Tu de la dinámica Yin y Yang oriental. Allí se aprecia el círculo, símbolo de la totalidad dividido en un sentido gráfico, me refiero en la oscuridad y la luz, en una misma expresión. Hay un punto de oscuridad dentro de la luz y viceversa. Este diseño sumamente significativo pues describe sin palabras la relación, diría yo, que de perfecta compenetración de los aspectos polares que comprenden la totalidad. Entonces la dualidad no termina con el cierre del calendario de Nunchi-Mesha, ni tampoco desaparece en la dimensión más elevada, porque más bien yo creo que queda claro en vuestra conciencia y en verdad en vuestra experiencia total que las fuerzas polares no son sino los extremos de una totalidad y que la una depende de la otra para su existencia. De modo que en vez de eliminar los polos, los vais a pasar por la retina, lo que pues sugiero yo que será un proceso gradual. Y al hacerlo vais a integrar los extremos de la oposición polar y el diablo, el gran antagonista tridimensional, ¿verdad? Que desaparece en la luz de la fuerza de Dios que lo impregna todo, ¿no? Y es entonces cuando ese conflicto atribuido a Lucifer pues se resuelve, ¿no? Aunque para muchos de vosotros sea difícil imaginarlo, vais a experimentar gratitud por este guardián de la energía oscura, ¿no? Por haber sido para vosotros como un maestro tan dedicado mientras sostenía el ancla del polo opuesto. Y es que sin él nunca hubieseis tenido el estímulo de separaros y experimentar vuestra propia voluntad. Como en el caso de Adán y Eva, lo único que hubierais conocido sería una eternidad de días soleados, de noches tranquilas y de inercia absoluta, ¿no? ¿Vosotros verdaderamente creéis que Jesús murió por vuestros pecados? Hay personas que sugieren que el ángel oscuro padeció las profundidades de la oscuridad para enseñaros la libertad de elección. Claro, aquí cabe reconocer que muchos de vosotros habéis entendido esa dinámica desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y yo no deseo insinuar nada, ¿no? De eso que algunos imaginan que se está revelando, secretos desconocidos. No. Por el contrario, mi intención hoy es elucidar los nuevos paradigmas de la conciencia de la cuarta dimensión, donde todos aquellos que ascienden pues van a conocer la experiencia de la relación mutua en cada momento de su ser. Y la pregunta que subyace aquí pues no puede ser otra. ¿Vosotros de verdad podéis imaginar la libertad y el amor que acompañan el saber que todo existe en todos los demás, tal como las energías de los demás existen en vosotros? La separación desaparece para siempre y con ella desaparece también vuestra alienación,
vuestra orfandad y vuestro miedo, ¿verdad? Y cuando escuchamos esa pregunta que siempre reverbera en nosotros, ¿cómo será dejar la Tierra y ascender a la siguiente dimensión? Para empezar, yo espero haber dejado claro el hecho de que la Tierra se mueve como un cuerpo celeste ascendente, de modo que vosotros seguís centrados en la Tierra, en la dimensión más elevada. Y es que en esencia no os marcharéis de Nunquimesha, sino que os transformaréis con ella. Os preocupa la forma, eso sí, pero os podríamos decir que la mayor parte de vuestra percepción se va a ir alterando tan sutilmente que apenas os vais a dar cuenta de que ya no estáis en el plano físico, ¿no? Y aquellos de vosotros que elijáis ascender por la espiral como residentes de la Tierra, pues aún os confrontaréis con una Nunquimesha que se recupera de los extremos del abuso y de la desarmonía humana, y dedicaréis la mayoría de vuestros pensamientos y energías a sanarla. Y así seguiréis amando, exteriorizando las emociones y experimentando la vida de muchas formas, tal como lo hacéis en este momento de vuestro desarrollo. Pero eso sí, habrá muchos matices de cambio en vuestra conciencia. De verdad que serán muchos cambios, ¿no? Estáis luchando por convertiros en maestros de vuestra realidad. Os estáis desligando de las estructuras exotéricas que os dominan y manipulan. Y ahora más que nunca necesitáis confiar en vuestras propias percepciones y experiencia acumulada para recorrer, pues, vuestras nuevas realidades, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá conceptos que van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Eva. ¿Quién era Eva? Vuestra conciencia intuitiva. Va a ocupar una posición central y la mayoría de vuestras impresiones se presentarán a través de dicho aspecto. Adán, ¿quién es Adán? Vuestra mente lógica, que se va a ir relajando poco a poco y cediendo ante Eva una vez más, permitiendo que la intuición domine sobre la lógica. Y la Tierra, pues la Tierra también evolucionará cuando la desarmonía que lleve consigo en su paso por el agujero negro empiece, pues por definición, a sanar, pues libres de vuestros apegos, egos, separación y emociones extremas, os vais a armonizar muy rápidamente con Nunquimesha. De ese modo, los gobernantes exotéricos, es decir, aquellos que os han inducido a la obediencia y el miedo, pues muy seguramente quedarán atrapados en la tercera dimensión que llamáis aquí, para experimentar el proceso de la muerte que afectará a grandes porciones de vuestro planeta. Y de alguna manera se van a renacer en otros cuerpos celestes del universo físico, en otros tiempos. De estos, algunos acompañarán a la élite de poder, y estos serán los descendientes directos de aquellos dioses que llegaron a estar en Egipto en algún momento, en su desplazamiento hacia el vacío de la zona gris. De esto voy a hablar en el seminario, así que espero que os animéis y estéis ahí, porque va a ser un seminario un tanto sobrecogedor para muchos. Y después, bueno, pues vosotros, los que estáis despertando, os vais a transmutar desde el reino físico hasta vuestra nueva experiencia de la vida, que es la que se va a expresar como la compenetración entre la mente y los sucesos, y donde os vais a fundir en la vibración de todos los elementos de la conciencia en existencia simultánea, ¿no? La pregunta, ¿vais a tener cuerpo físico? Si ejecutáis un salto dimensional, sí, pero no temáis, porque no vais a perder nunca vuestra identidad en la siguiente fase. Vais a entender muy bien a lo que nos referimos con el cuerpo de luz, ¿no? Un templo, vuestro templo, el cuerpo que alberga la esencia de vuestra presencia, de vuestra manifestación, y que se habrá elevado hasta frecuencias más altas, y eso traerá nuevos puntos de referencia para la conciencia de vosotros mismos, vuestra percepción de los demás y vuestra capacidad de reconocer las ondas cósmicas que pasarán por vosotros. Y así vais a percibir las energías de los demás recíprocamente como campos vibratorios. Y en un instante conoceréis el estado mental y emocional de los demás.
seréis telepáticos, no hablaréis, seréis libres para comunicaros sin palabras, las cuales de hecho son limitaciones en vuestra experiencia actual. A nosotros nos parece que ya habéis aceptado que todo esto pues hace que vayáis entrando gradualmente en contacto con un consejo de seres extraplanetarios, ¿no? Y poco a poco la palabra impresa o los códigos vibratorios dejarán de tener realmente valor, ¿no? Seréis una unidad consciente, más consciente de lo que sois ahora, ¿no? Veréis imágenes que no se pueden ver ahora, ¿no? Y además desarrollaréis lo que vosotros llamáis talentos, sí, ¿no? O sea que es cuestión de que poco a poco iréis desarrollando vuestras facultades y de que confiéis en la voz de vuestro ser más elevado, vuestro guía, y eso determina con qué rapidez os abriréis para repartir las frecuencias una vez recibidas, y eso es parte del proceso de vuestro desarrollo. En la siguiente dimensión, en la cuarta dimensión, como llamáis aquí, tal y como os dije el otro día, estas habilidades son vuestros instrumentos comunes y todos vosotros los abriréis como praderas de flores silvestres que irrumpen febrilmente en el apogeo de la primavera. Seguirán existiendo, sí, grados de conciencia, porque vuestras capacidades individuales solo se desarrollan hasta el grado de evolución de vuestra esencia. Y vuestros dones, o lo que llamáis dones, son las recompensas que vosotros os habéis merecido por vuestros logros espirituales, ¿no? De modo que así como vosotros tenéis que enfrentaros a la adversidad y superarla en vuestro proceso, pues también tenéis que conocer la gratificación del logro, porque estas son las directrices que os enseñan el camino de regreso al origen. Nosotros sabemos que estáis buscando una imagen práctica y detallada de vuestra experiencia futura en las dimensiones más elevadas, y que a pesar de la riqueza de conocimiento que se está poniendo a vuestra disposición en estos momentos, todavía hay muchas alusiones y poca información concreta de los hechos que os digan exactamente a dónde os dirigís. Tenéis que ser pacientes, desarrollar paciencia. Recordad que si conocieseis todas las cosas antes de experimentarlas, pues no tendría ningún propósito adquirirlas, ¿no? Si conocieseis la meta en su totalidad, estaríais así, tan deseosos de embarcaros en la travesía. La expectativa del descubrimiento es vuestra mayor motivación, pues una vez que os separáis de la divinidad, iniciáis el proceso educativo y jamás vais a dejar de aprender a través de la experiencia. Y ni siquiera en vuestro retorno al todo lo que es, que siempre ha sido y que siempre será, os hará entender que al regresar lleváis todo vuestro conocimiento adquirido desde la experiencia de vuelta al todo, y que esa fue vuestra intención desde el mismo comienzo. Por eso aquellos de vosotros que estáis a punto de pasar a los estados de conciencia de la siguiente dimensión, habéis sido aceptados, algo así como en el Instituto de Educación Superior, e iniciados en la Escuela Experimental de la Conciencia. Y una vez que habéis obtenido el título, os habéis merecido muchas recompensas. Y os podemos decir que si aún no habéis empezado a ver, pronto comenzaréis a experimentar la visión clarividente, porque vais a ver con otros ojos y con uno en especial, el ojo psíquico, tal como vais a oír también sin los oídos, físicos, y vais a sentir sin el tacto. De modo que si ya estáis dotados de estas aptitudes, pronto notaréis que vuestras capacidades pues se habrán intensificado, ¿no? Porque ese es sencillamente el proceso natural, la amplificación, donde todo se mueve hacia arriba. Vuestros sentidos amplificados e intensificados se harán mucho más agudos a medida que avancéis, porque como habéis venido operando en niveles más elevados durante algún tiempo, simplemente iréis yendo más alto. Y podéis estar deseosos de lo que
tenéis por delante, porque ya sabéis mucho sobre los campos vibratorios, sobre las emanaciones de pensamiento y sobre las energías etéreas. De modo que vais a entrar y salir a nivel dimensional a vuestras anchas y os reconectaréis con vuestros maestros y acompañantes y guías y familiares en planos aún más elevados. Nosotros somos conscientes de que os preocupa mucho poder seguir experimentando y disfrutando de la interacción sexual en esta nueva dimensión. Pero sabed que vuestros chakras inferiores son tan significativos para el espectro de la luz como lo son las vibraciones más altas de vuestro arco iris. Así que como seres tetradimensionales que sois, aún procreáis, si bien cambian las formas. De modo que en el futuro, con el refinamiento de vuestras energías, que es un proceso que ya se ha iniciado, y habéis iniciado como seres que despertáis en el plano de la Tierra, el intercambio sexual se convierte en una experiencia más afín con el corazón. Porque una vez que vivís el orgasmo como grandes olas de luz extática que se mueven por el mar cósmico, pues os hacéis conscientes de su verdadero significado. Sentiréis correr la energía por vuestro corazón con tal intensidad y embelesamiento que os preguntaréis cómo pudisteis haber disfrutado de dicha unión en vuestro yo animal, donde el placer físico y la gratificación de la conquista que recibe el ego limitan vuestra experiencia pues a 4 o 5 segundos de desahogo físico y al efímero placer de las emociones momentáneas. Nacerán hijos de vuestra unión en el cuerpo de luz. Recordad que el nacimiento es el paso pues, de una esencia, desde un estado del ser a otro. Y los seres de la siguiente dimensión, que llamáis aquí cuarta, realmente disfrutan y experimentan el nacimiento, la niñez y la procreación. La vida está buscando abrirse paso incesantemente, así como la fuerza divina se hace presente en cada aliento, en cada semilla y en cada ola. Y los niños, que constituyen la primera generación de la ascensión, pues van a ser los próximos, los nuevos guardianes de la Tierra. Y lo que quede por hacerse se logrará por medio de su amor expandido y sus centros de comunicación. Y así armonizarán nuevamente la esfera, la Nujimesha, en la resonancia, ¿verdad? Van a armonizarla en el equilibrio, en la estabilidad, en la armonía, porque nacerán para realizar esa labor. Así como vosotros vinisteis para ayudar en el nacimiento, estas esencias altamente desarrolladas ya se están preparando para venir y muchas llegan justamente antes de que el vórtice os atraiga hacia su centro y os lleve a través del túnel. Porque aunque os cueste creerlo, desaparecerá totalmente la tecnología tal como la conocéis, porque ya no la vais a necesitar. ¿No entendéis que ese es el camino de la evolución? ¿Por qué limitaros a una gran red mecánica cuando vuestras redes de comunicaciones se encuentran dentro de vuestro cuerpo físico, celular, y transmiten la mente a través de la finísima red y por el mar cósmico? Los pensamientos y sus transmisiones, la información y toda la sabiduría de la existencia se pueden atraer hacia vuestra conciencia simplemente al captar ondas de pensamiento. Es como si fuese un surfing en el más estricto sentido de la palabra. De modo que pronto os enteraréis de la ironía de vuestros descubrimientos inminentes y reconoceréis como antigüedades las innovaciones de vanguardia de vuestra mecánica y tecnología contemporáneas. Y ese momento será el tiempo real, como nunca lo habéis imaginado. Nosotros, la verdad es que oímos vuestros pensamientos, vuestro miedo colectivo de que el cambio os lleve a alguna existencia fantasmagórica, como simples ondas de luz que atraviesan una esfera ambigua y real del ser en alguna parte del cosmos. Pero ese miedo profundo y no resuelto es un recuerdo subconsciente del paso por la zona gris, cuando atravesáis las diversas experiencias de nacimiento y muerte en vuestros ciclos de reencarnación. Nosotros
nosotros llamamos renacimiento. Aunque vuestra concepción actual de las relaciones espaciales limita verdaderamente nuestra expresión descriptiva de esa zona gris, podemos decir que yace entre dimensiones, es el umbral que existe entre dimensiones, o más precisamente entre los estados del ser, ¿no? Claro, si nos dejan, ¿no? Porque ya veis que aquí tenemos algún camión aquí afuera haciendo de las suyas, pero bueno, vamos a sintonizar los oídos para poder terminar esto, ¿no? Poco a poco iréis comprendiendo cómo un universo paralelo puede funcionar, si podéis manejar pues ya términos más abstractos. O sea que cada vez que vosotros pasáis por el túnel de la muerte o el nacimiento, os enfrentáis con el vacío y tenéis que atravesarlo rápidamente. ¿Conocéis el peligro? Pues eso es lo que está más cerca de la no existencia en un universo que de lo contrario está en vibrante movimiento y expansión, es decir, una especie de reflejo opuesto del jardín del Edén. Y este vacío existe en nuestra memoria celular, la cual pues se ha puesto de manifiesto muchas veces como conciencia de raza en las enseñanzas de muchas religiones, en los jeroglíficos egipcios y en la mitología de los múltiples mundos que componen el ser universal. Y allí, en la siguiente dimensión, pues vais a estar muy llenos de vida y participaréis activamente del despliegue de vuestro karma y del de Nunchi Mesha, que habréis elegido formar parte de este gran drama evolutivo, y eso os hace aún más especiales. Experimentaréis la naturaleza como el florecimiento de vuestra divinidad y dedicaréis la mayor parte de vuestra energía al reabastecimiento del jardín. Evidentemente ya no estaréis centrados en lo físico y por lo tanto cambiarán muchos aspectos de vuestra experiencia actual, porque se va a depurar vuestro cuerpo emocional, se va a retinar vuestra conciencia de la polaridad y van a disminuir vuestras necesidades como seres conscientes. De hecho, en la cuarta dimensión, pues algo que desaparece es el amontonamiento de cosas que se hace aquí, y se desvanece por completo la obsesión por las posesiones, porque el ego queda silenciado completamente en ese nivel de conciencia. Y muchas de las trampas que actualmente llenan vuestra vida no son más que reflejos de vuestra intensificación con el ego y el apego. Y veréis que la necesidad de ellas desaparece cuando salís de esta dimensión que llamáis tercera. De modo que lo que consideráis importante pues va a adquirir nuevas dimensiones y significados a medida que subís por la espiral. Más allá de la esfera de las sensaciones, ya no vais a ser consumidores, mucho menos consumidores ineficientes de energía ni generadores de desperdicios. Porque el alimento, vuestro combustible fundamental, será la luz. Y este es uno de los cambios más significativos que os podríamos describir abiertamente, ¿no? Imaginaos por un momento que vuestro cuerpo ya no requiera la comida que conocéis. Nada de Donald's, las hamburguesas de McDonald's, y aún, aunque sea la gastronomía refinada y más exquisita de vuestra cocina mundial, tenéis que considerar todo el desperdicio que genera la necesidad de comida para el cuerpo y sabed que el consumo de alimentos en la siguiente dimensión desaparece completamente. Así que solamente eso es un gran alivio para la esfera, para Nunchi Mesha, porque ¿qué porcentaje de la polución planetaria es producto de la necesidad de alimentos y los desechos que generan? Y no me estoy refiriendo únicamente a los desperdicios que desecha el cuerpo, los cuales vertéis en vuestros océanos y lagos y se han estado filtrando cada vez más profundamente en la capa superior de la Tierra. El problema es que nos estamos ahogando en ellos, ¿no? Nunchi Mesha se está sofocando con ellos, jadeando y echando chispas, ¿no? ¿Qué queda de los pulmones de Nunchi Mesha? Los árboles que se derriban para fabricar envoltorios y recipientes para vuestros productos alimenticios,
o los bosques que se queman para despejar la superficie destinada al pastoreo de ganado, vuestro suministro de carne vacuna. ¿Qué hay de su sangre, el derroche de petróleo en forma de plástico o de combustible con el cual envolvéis y empacáis meticulosamente hasta el último bocado? ¿Y qué decir de los animales, los peces, las criaturas marinas que vuestra hambre ha llevado a la extinción? ¿Qué hay de ellos? ¿Pensáis en la toxicidad de vuestros pesticidas y hormonas de crecimiento y en todos vuestros nutrientes artificiales y el efecto que tienen en el suelo, en las aguas, el aire de Nuquimesha? Porque por mucho que os entristezca el pensamiento de no celebrar ya los placeres sensuales de la comida y toda la gratificación emocional que os proporciona, debéis tener la certeza de que el único combustible que realmente necesitáis es la luz, la paz y la luz. Esto os lo han ido mostrando muchas veces esos a quienes llamáis maestros a lo largo de la historia, quienes mediante la concentración de la mente han podido eliminar las necesidades físicas de los cuerpos y sobreviven simplemente alimentando de luz al cuerpo eléctrico. Sin embargo, para vosotros esta práctica sigue siendo la excepción, en tanto que en las dimensiones más altas no es la excepción, sino la regla. Así que, como una observación superficial, pensad en esto. Si no tenéis una buena relación con la comida y estáis empeñados en cambiar vuestros hábitos alimenticios, tendríais que alegraros de saber que la lucha pronto terminará. Mientras tanto, siempre hemos hablado de preparación, de despertar el cuerpo de luz, y os hemos explicado que cada célula necesita luz, vive gracias a la luz. Lo que ahora estáis empezando a entender es que el cuerpo solo necesita luz para existir en las dimensiones más elevadas. Esa luz la que circula por el sistema nervioso. Este es el aspecto que tal vez se os haya escapado, porque para vosotros es difícil entender el vivir en forma de luz, y por ese motivo muchos de vuestros mejores maestros, los verdaderos gurús y guías, intentan mostraros la importancia de la comida y alejaros también de la densidad de la carne. Y os preguntamos una vez más, ¿cómo podéis evolucionar más allá de vuestro yo animal cuando os alimentáis de sangre animal y de carne muerta? ¿Os moveréis físicamente para transportaros a otros entornos? Aquí entramos en un área difícil de nuestras comunicaciones, porque debemos embarcarnos nuevamente en las teorías y consideraciones del no tiempo, lo cual es sumamente difícil de entender para vosotros y más complejo aún de ponerlo en palabras. No obstante, tenéis que saber que si os podéis trasladar hacia otro suceso, cuando resonáis con el tiempo de su acontecimiento, también podéis viajar hasta un destino determinado si vibráis al unísono con sus coordenadas de la red cósmica. Pero sentimos que no estáis del todo listos para desentrañar los misterios inherentes al paradigma del no tiempo, de modo que simplemente os diremos que también desaparecerán vuestros medios de transporte actuales, junto con los enormes desechos que producen, por cuanto vuestra evolución en el cuerpo de luz ya no va a requerir de la mecánica ni de máquinas para llevaros donde deseéis estar. Al salir de esta dimensión, tendréis la libertad de moveros alrededor del planeta remontando las olas cósmicas del continuo espacio-tiempo. Y así surcaréis el espacio y entraréis y saldréis de las dimensiones más altas y más bajas, viajando en un instante a la velocidad del pensamiento. Cuando percibís a seres en los éteres, esas energías o formas que parecen surgir de la nada, se trata de un ser consciente, o su forma de pensamiento proveniente de otro estado o tiempo dimensional que ha encontrado resonancia en vuestro campo o en las vibraciones existentes en un sitio determinado y ha acudido a esa frecuencia para experimentar su campo de energía. Tal vez
En el caso de eso que llamáis el karma no resuelto, pues he regresado para sanarlo. Y aquellos de vosotros que sois hipersensitivos generalmente percibís a dichos seres en forma de apariciones fantasmales, transparentes. Pero esa no es una percepción correcta. Lo que sucede allí es que el ser que ha viajado a una dimensión inferior, o más específicamente a una realidad más densa, no puede materializarse más en ese nivel de compresión. Y por lo tanto presenciáis una especie de representación holográfica de la forma de la entidad, la cual aparece y desaparece en vuestra percepción. Esto es parecido a lo que sucede con un canal de televisión que no está bien sintonizado, donde veis las imágenes, escucháis las voces que se funden con otro programa y aparecen y desaparecen intermitentemente. Del mismo modo, esto se aplica a aquellos que han conseguido escapar de la zona gris, porque no estamos insinuando que todo lo que está más allá de lo físico sea necesariamente superior a vuestro reino en lo espiritual. Los seres que se hallan atrapados en la zona gris están afligidos porque no pueden evolucionar más allá de lo físico, ni tampoco pueden volver a entrar a la esfera material y están atacados por una ilusión de no existencia, ¿no? Y de alguna manera, como dirían algunos, su karma no resuelto, pues los tiene atrapados. Cuando pasáis sobre esa zona durante la transferencia, estas entidades intentan conectarse o adherirse a vosotros. En cierto sentido, como diría yo, esto ocurre con más frecuencia de lo que pudierais imaginar. Hay muchos bebés que traen consigo adherencias por el canal de nacimiento, lo cual explica por qué algunos seres están tan atribulados en el transcurso de su experiencia en la vida. Y algunos de los que lidian con recuerdos perturbadores de lo que consideran una abducción extraterrestre, seguramente han traído con ellos varios recuerdos, ¿no?, por el canal del nacimiento. Y es verdad que muchas personas que se someten a regresión hipnótica para combatir el terror de esa experiencia ponen al descubierto sucesos que involucran visitas de seres de otro espacio, de otro tiempo, cuya ocurrencia se remonta a la niñez más temprana. Por eso, cuanto más lleguéis a entender sobre la resonancia, más cuenta os daréis de la forma en que las entidades se adhieren en diversos niveles. Y vosotros en verdad atraéis formas resonantes de pensamiento que ya están presentes en las personas que tenéis en vuestro entorno más cercano, ¿verdad? O sea que en la zona gris, en ese umbral interdimensional, no hay WAM, no hay música a través del vacío vaporoso, ¿no? Pasa poca luz por allí o sonido, por eso la llamamos zona gris, ¿no? Y sin embargo, las ondas de pensamiento que proyectan vuestras vibraciones más bajas sí que penetran sus límites y llegan a sus campos interiores más profundos. De modo que ahora podéis entender más que nunca por qué tenéis que despejar vuestro campo antes de trasladaros por los cordones astrales de vuestra deidad. Porque aquellos de la zona gris en realidad esperan de alguna manera poder adherirse y viajar en vosotros hacia la luz. Y recordad que cuando proyectáis ondas negativas de pensamiento, pues es como si estuvieseis lanzando una cuerda de salvamento o un cenagal de arenas movedizas, porque aquellos que están atrapados no pueden adherirse a esas formas de pensamiento y hacer que vosotros literalmente pues los saquéis del atolladero, ¿no? Así que no sé si os podéis imaginar, pero cuando ascienda el sistema solar en su conjunto, lo que eso podría significar para vuestro nuevo comienzo en la siguiente dimensión será algo inimaginable.